Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Bienvenidos a un nuevo episodio en Ley del Efecto. Nos encontramos aquí con nuestra profesional invitada, excelente, Joana. Feliz de estar aquí otra vez nuevamente. Y que no podíamos dejar realmente cortado este tema. Estábamos tan a gusto. Sí, no. Yo decía como, necesito que continuemos, por favor. Sí, porque íbamos a quedar en la expectativa. En pausa, no. Y quienes nos están escuchando, pero yo quiero aprender más, quiero conocer más al respecto, y de hecho es así porque hemos tratado temas tan importantes, bueno, desde lo técnico hasta lo ético en cuanto a lo profesional, que las personas también reconozcan con quién consultar, quién es ese especialista idóneo para atender las problemáticas que esta persona está presentando. Y los derechos también. Y los derechos que tenemos para pues poder hacerlos o ejercerlos. Y en este sentido que habíamos conversado acerca de la diabetes, el tratamiento o bueno, algunas herramientas que se utilizan para su abordaje, y Joana nos comentaba que habían 3 herramientas. Estábamos hablando acerca de índice glicémico, carga glicémica y respuesta glicémica. Y que esto es variable de acuerdo a cada individuo en cuanto a la respuesta glicémica. Claro. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, las personas tienen un buen control glicémico en el sentido de que no se eleva este dato, pero por el contrario hay bajas en el azúcar o hipoglicemias? Bueno, es una pregunta importante porque la hipoglicemia es una complicación que preocupa a muchos pacientes, especialmente a los pacientes con diabetes tipo 1, que son o pacientes que ya están siendo insulinizados. La estrategia más importante para poder controlar la hipoglicemia es, número 1, educación. Número 2, monitoreo. Y número 3, la individualización de la alimentación en base a carbohidratos y en base a medicamentos, ya sea fármacos o el uso de insulina, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos combinar esas 3 estrategias, que es educación, monitoreo y la individualización de la alimentación de acuerdo a las necesidades del paciente, y relacionar ese aporte de carbohidratos con la medicación o con la insulina, entonces creo que vamos a disminuir el riesgo de poder presentar complicaciones como, por ejemplo, la hipoglicemia. Y es que, de hecho, esto es algo que en ocasiones suele pasar desapercibido, entre comillas, porque, por ejemplo, hablábamos en el episodio anterior de algo que se llama hemoglobina glicosilada. Exacto. Que esto es lo que indica en promedio cómo se ha encontrado la glucosa en los últimos 3 meses. 3 meses. Pero este valor no nos menciona hipoglicemias. No. Entonces las personas pueden estar teniendo algunas bajas en el azúcar que no están siendo registradas. Entonces ahí la importancia de esta educación. De esa educación y del monitoreo, ¿verdad? Porque muchas veces puede ser que pasen desapercibidas. Entonces, para poder nosotros tratar adecuadamente una hipoglicemia, tenemos que saber cuáles son las causas también. Entonces, eso es básico, sobre todo, como les decía, en los pacientes que se están siendo insulinizados, o hay cierto tipo de fármacos orales también que tienden a generar hipoglicemia como efectos secundarios. Entonces, de ahí la importancia de la educación y de la individualización, y de que nosotros conozcamos y tengamos noción también acerca del tipo de fármacos y sus efectos secundarios, porque si yo sé que mi paciente está manejado con un grupo de hipoglicemiantes orales cuyo efecto secundario es la hipoglicemia, yo tengo que considerarlo en la alimentación. No le puedo fraccionar la alimentación únicamente en 3 tiempos de comida, sino que tengo que hacer uso de refrigerios para que ese paciente no me vaya a generar hipoglicemias. Entonces, es bien importante, porque así como la hiperglicemia por una diabetes mal controlada también puede generar complicaciones, también la hipoglicemia. Y hay diferentes niveles de hipoglicemia. Hay desde leve a moderada hasta severa. Y a eso quería yo llegar. ¿Cómo una persona puede reconocer que está frente a una hipoglicemia? Un paciente o un individuo. ¿Cuáles son esos signos o esos síntomas de alerta de
presentando esto? Hay varios, por lo general, digamos, los más comunes es sudoración excesiva, taquicardia, somnolencia, cansancio, fatiga, dependiendo del nivel de hipoglicemia que sea. Y ya cuando la persona se mide los niveles de glucosa y si esa glucosa anda por debajo de 70, entonces podríamos estar hablando de una hipoglicemia. Entonces, hay personas que tienen diferentes niveles de sensibilidad. No todos van a experimentar los mismos signos, los mismos síntomas, pero por lo general esos son los que nos podrían estar hablando de una hipoglicemia hasta llegar también a un desvanecimiento o pérdida de la conciencia, ¿verdad? Que estaríamos hablando de una hipoglicemia severa. Y es que esto es justamente como Joana mencionaba, parte de la educación, que el paciente sea capaz, que iba a decir yo, ¿sabes? Porque se puede confundir, o sea, creo que son síntomas que se comparten con tantas otras cosas. Con la normalidad. Sí, justo. Pero realmente cuando vos tenés este proceso de haber sido educado y recibir información de, vamos a partir a lo mejor de este diagnóstico, estas son ciertas características y la palabra clave, el monitoreo te permite eso. Exacto. Porque cuando vos sos capaz de llevar un paciente con un monitoreo y este paciente se va respondiendo a eso, entonces vos vas haciendo de manera más objetiva incluso qué información le tenés que reforzar, porque es clave que ese paciente entienda que ante ciertas respuestas como síntoma, él actúa de esta manera. Pero eso solo lo podés lograr en un proceso que se vaya dando. No es tanto de entrada, mire. Esto es lo que vamos a hacer. Claro, no. Es un proceso de acompañamiento, de educación, de enseñar al paciente lo que debe de hacer. Porque el monitoreo es clave. Sobre todo, como le repito, en los pacientes que ya están insulinizados. Entonces, ese monitoreo nos va a nosotros a permitir conocer y al paciente también sobre cómo su cuerpo está respondiendo al consumo de determinados alimentos. Y eso es, para mí, como profesional, es revelador, porque decirle al paciente, ok, este es nuestro monitoreo, si usted se da cuenta, aquí hicimos picos de glucosa, aquí hicimos bajones, ¿qué fue lo que comió acá? Yo comí X o Y alimento. Ok, entonces vamos a tener cuidado. Y de ahora en adelante, cuando comamos ese alimento, vamos a aplicar otras herramientas para que no nos genere otro cuadro de hipoglicemia. Esto es como decía mi abuela, traje hecho a la medida. O sea, te van tomando, o sea, realmente traje a tu medida. Es para que vos te vayas adecuando a esto y vayas conociéndote, porque yo creo que esa es la clave. Ayudar que el paciente también aprenda a conocerse. Que él pueda reconocer. Eso es clave. Sí. Y es tan gratificante, Jessica y Sandra, cuando los pacientes entran en ese empoderamiento que ellos mismos ya saben, ok, voy a comer tal cosa, de seguro se me va a subir, pero entonces voy a hacer lo que usted me dijo. Y lo hice, me la tomé y me bajó. Eso es una maravilla. Sí, porque de hecho también creo que es autonomía, ¿no? Y no hay nada mejor para uno como humano, ser humanos, sentirnos que tenemos ese grado de control, esa autonomía y podemos ser responsables. Yo siempre, antes en la clínica, a veces se me olvida que ya no estoy en la clínica, pero yo decía, es que lo que se tiene que buscar es que seas capaz de lograr esta autonomía, que puedas tomar estas decisiones informadas. Claro, y ya hay un conocimiento, pero esto no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, sino que es un trabajo, pero que vale la pena. Y un trabajo en equipo, vale la pena. Sí. Y les digo, es tan gratificante ver que ese paciente ha logrado su autonomía, que está siendo capaz de tomar decisiones informadas y que estamos hablando de otros aspectos que le van a ayudar en el manejo de su condición y no necesariamente de la típica dieta, entre comillas. Porque el abordaje nutricional que da un nutricionista a un paciente con enfermedad crónica va más allá de la simple esquema de dieta. Entonces, no necesariamente va a ir el paciente donde un nutricionista a trabajar en un ejemplo en un esquema de alimentación. Claro. Y que eso al final lo abandonan. Eso al final lo abandonan. Es que lo abandonan, Jessica. Eso no es sostenible. Muchas veces, por mucho que uno se adapte a sus gustos, a sus costumbres, a sus preferencias, yo a veces me pongo a pensar, ¿quién soy yo para decirle a una persona que el día jueves por la mañana se va a levantar y va a comer frijoles, huevos, tortilla, aguacate? Exacto. Porque puede ser que ese día yo no me levante con ganas de comerme algo salado, sino que nada más quiera, qué sé yo, algo suave, una avenita, unos hot cakes. Entonces, yo siempre
al menos en mi práctica profesional con mis pacientes con diabetes y con enfermedad renal, yo apuesto mucho a la educación. Y se los digo desde un principio a veces. Sí. Es posible que no trabajemos en un esquema de alimentación como el que usted puede, tradicional, como el que tradicionalmente recibe. Mejor vamos a trabajar en esos otros aspectos. Y me encanta y nos ponemos ahí a hacer matemáticas y en la pizarra, a hacer números, porque para mí eso es mucho más gratificante que a que él dependa de un esquema de alimentación que, como dice Jessica, al final no lo van a seguir. Y que corremos muchísimo riesgo de lo que vamos a hacer es frustrarlo. ¿Por qué? No lo logré. Esta semana no logré. Porque no tenía los ingredientes. Eso. Sí, no me quedó chance de ir al súper, no compré nada. Y entonces, frustración, porque no lo logré, porque ya tengo la cita en cuánto tiempo y yo sé que voy a ir mal y elevamos ansiedad, elevamos expectativas, frustración. Entonces no está, los objetivos y ese tratamiento para mí vamos cojeando porque entonces no estamos viendo a la persona. Entonces tenemos que ayudarle a esto también. Sí, y eso es hasta inspirador, ¿sabes? O sea, escuchar que el abordaje sea de esta forma, fortaleciendo la autonomía de la persona, que pueda comprenderse cómo estos alimentos interactúan con su bienestar. Conocerse. O sea, esa es la clave y me fascina porque eso es lo que nosotros hablamos o por lo menos como nutricionistas se nos había enseñado como, vaya, somos nutricionistas y dietistas. Exacto. Entonces tenés que dar dietas. Sí. Pero no. Y te acordás que lo hemos conversado muchas veces, que es como la dieta te limita. Total. Tanto a ti como profesional como a la persona que quiere, entre comillas, seguirla, porque no es esa la esencia de la profesión, sino que detrás hay un rol de educación, un rol de mucho más importante. Porque es lo que la persona va a adaptar a su día a día. Exacto. No el esquema, no los ejemplos de vaya, ¿cómo hace esto? No. Sí. Entonces eso es... fascinante. Tu carita. Me encanta porque es como... Es de alegría. Yo siempre lo he dicho, no me hace sentido. No me hace sentido. Y muchas veces trato de, cuando los pacientes hacen la cita, decirle, es posible que no vayamos a trabajar con un esquema de alimentación. Si usted está pensando que va donde el nutricionista a recibir un esquema de alimentación, creo que no es el lugar. Sí. Creo que no es el lugar. Creo que es alinear las expectativas desde el primer momento. Exacto, porque prefiero mejor invertir mi tiempo, su tiempo y su dinero en cosas que le vayan a ser mucho más, más útiles. Y no hay mejor cosa y libertad de esa, porque el poder sentirte que te puedes mover en distintos ambientes, pero te conoces tan bien y tienes esas herramientas que logras identificar dentro de esos ambientes inesperados. Pongamos, por ejemplo, un viaje que vos sabes que ahí no está tú, no vas a adecuar. Entonces, tener esa habilidad, y eso es, creo yo, la clave. Cuando vos te das cuenta de esto me está siendo realmente útil, yo me siento bien porque voy conociendo lo que dijo Johanna, voy conociendo mi cuerpo y sé cómo reacciona. Exacto. Sí. Exacto. Eso es lo máximo. Sí. Y muy gratificante. Y ahí está el verdadero valor. Y yo sé que es que podríamos hablar de tantas cosas, pero hay algo que yo tengo aquí como quiero que me expliquen lo del paciente con enfermedad renal. O sea, en el sentido que creo que del lado, yo lo voy a decir tal cual, del desconocimiento, a veces es como que vemos todo muy reducido, ¿no? Pero este paciente... Muy simplista. Y este paciente que yo creo que a veces cuando no entendés es fácil simplemente, ¿verdad? Señalar y los prejuicios y todo lo que surge de entrada. Pero en este caso, Johanna, me pongo a pensar... Hay distintas etapas de la enfermedad. Claro. Hay distintas, entonces, formas de abordaje. Claro, totalmente. Pero yo he escuchado mucho y no sé si estos son los mitos y me gustaría que pueda de el peso. Hay un paciente que está viendo una serie de duelos por su deterioro físico, dependiendo de la etapa de la enfermedad, y todavía la presión del peso, de cómo manejar eso. No se logra. Incluso, y hay pacientes que estando con enfermedad renal en etapa avanzada, llega a mi clínica con recomendación de bajar peso. Justo a eso me refiero. El riesgo de desnutrición está a flor de piel. Pero lamentablemente el profesional de la salud que lo vio por primera vez le dijo, necesito que me baje al menos 10 libras, 6 libras. Y yo en mis adentros, si está desnutrido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O el paciente con su misma idiosincrasia, que a lo mejor no está en etapas avanzadas, pero se preocupa y dice, yo quiero bajar peso. Y entonces ahí donde empieza
uno como profesional de la salud a explicar que la salud renal en el caso de los pacientes no está definida por el peso. Al menos no en estadios iniciales. Claro. Yo sé que en estadios avanzados donde a lo mejor el paciente ya está en terapia de reemplazo renal, en una diálisis o una hemodiálisis, sí yo tengo que acudir al peso, pero no desde el punto de vista tradicional, sino que porque yo tengo que monitorear el peso para ir evaluando el estado de hidratación de los pacientes. Pero en etapas prediálisis, como yo le digo a mis pacientes, olvidémonos del peso. Sí, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Nos Entre vamos todas a las enfocar cosas. en este y este otro factor. Olvidémonos del peso. El peso en este momento no es prioridad. Para mí, mi prioridad es que mejoremos las metas de salud, que enlentezcamos el avance de la enfermedad, que retrasemos el inicio de la diálisis y que usted no me baje peso. Porque si ese paciente se me desnutre y eventualmente requiere iniciar un proceso de diálisis o hemodiálisis, yo tengo que mantener a ese paciente en la etapa prediálisis bien fortalecido nutricionalmente hablando, porque me va a llegar a una terapia desgastante y catabólica. Entonces, el peso es un parámetro que para mí como nutricionista en paciente renal en etapa prediálisis no tiene mucho protagonismo. Hay otros parámetros en los que debemos de trabajar. Y esto varía según el profesional. Es que a eso quería llegar, fíjate, porque te das cuenta, y yo considero que ese es un factor común, que muchos profesionales de diferentes especialidades recomiendan la pérdida de peso como la salida o la solución a la problemática. Lo hablábamos en un episodio, por ejemplo, endocrinólogos, cuando hay condiciones de hipotiroidismo, resistencia a la insulina o síndrome de ovarios poliquísticos. Exacto. Es que usted tiene que bajar de peso. Y hay evidencia científica que nos está diciendo que no necesariamente. A mí es que de veras eso me genera tanta impotencia. Eso, impotencia, porque, y lo hablábamos también que, por ejemplo, tenemos una persona normopeso, entre comillas, con estas condiciones, ¿qué le va a indicar ese profesional? Exacto. Si el peso no es una variable que se pueda modificar. Es que realmente no es el peso lo que ahí está afectando, sino que muy bien, hay otros factores. Y me parece aberrante que en este escenario que estamos conversando de enfermedad renal, que entendemos el catabolismo o el estrés interno que esta persona tiene, la dificultad para depurar toxinas y todo. Pero todavía se sigue. Todavía se le... Justo. Es como ese sesgo, ¿no? Porque yo de hecho lo he visto en la preocupación de la familia, porque la familia también entra en esto. Total. ¿No? Entra, entonces es bien complicado. Sí, es porque complicado. No te lo está diciendo la vecina, te lo dice a veces el doctor. Exacto. Y hay que decirlo, psicológicamente la opinión de un doctor en algunas personas tendrá mayor peso, pero es que te lo está diciendo el doctor. La autoridad. Entonces, y nosotros como humanos respondemos a eso. Total. Y me lo dijo el doctor. Entonces, a veces también los doctores se equivocan, todos nos equivocamos, pero es de ir aprendiendo esto, porque me gusta lo que estamos diciendo. La ciencia avanza, la evidencia es otra, pero seguimos hablando de esto. Yo siempre digo, a veces es buenísimo recordar de dónde venimos en el sentido histórico. Hay hechos que empiezan siendo fabulosos y uno dice, qué bien, y uno se apega a eso, pero es que seguimos evolucionando y las cosas van cambiando y se van moviendo y van surgiendo otras cosas. Es bueno recordar de dónde venimos y lo valioso que fue encontrar quizás como esa aguja en el pajar, pero hay más, hay que seguir, y a veces nos quedamos atrapados como profesionales en ese punto. Entonces es bien delicado, porque nosotras creo que podríamos coincidir que las tres que estamos reunidas aquí podemos tener ventaja porque estamos sensibilizadas con procesos de salud, estamos sensibilizadas a cuestionar ciertas cosas, fijarnos en algunas, pero quienes nos escuchan a lo mejor no. O sea, son un paciente, es una persona, un familiar de alguien que no está sensibilizada para entender y decir, bueno... Y cuestionarse. Porque es que de hecho es esperado que no te lo cuestiones, porque vos estás actuando como un paciente, claro, con una enfermedad determinada, pasando por algo, no lo que me va a tener tiempo, ¿verdad? Irme a entender un estudio científico, porque es que no me corresponde, pero sí nos corresponde a nosotras. Y ahí es donde yo creo que esto, como crear espacios donde profesionales como Johanna nos acompañen y nos den esa información y nos hagan también a los mismos profesionales vernos. Yo siempre digo, mirémonos, evaluémonos. Yo soy muy enfática en eso y trato de aplicarlo conmigo en el sentido de
no perder nunca la capacidad de dudar. No lo sé todo. Siempre hay cosas que a lo mejor las estoy leyendo, las estoy interpretando mal. Eso es tan importante. El vernos, ¿no? El vernos, sí. Como profesional. Y poder decir, bueno, durante mucho tiempo a veces he estado inmersa en esto, que estoy perdiendo de vista que hay otras cosas. Permitirte como profesional y poder direccionar. Nunca es tarde. Cuando hay vida siempre hay oportunidad de direccionar tu rumbo profesional y apegarte. Va a ser difícil al inicio, pero hay una gran satisfacción detrás cuando vos te das cuenta que estás haciendo lo correcto, no lo fácil, sino que y lo que las personas realmente pueden acceder a esos tratamientos, por favor, acceder a esos tratamientos. Así es, Jessica. Y por ejemplo, ahora lo que nos está diciendo la evidencia es cuiden la masa muscular de sus pacientes con enfermedad renal. Entonces, enfocarse en eso, en lo que realmente importa, porque sabemos que la enfermedad renal es un proceso constante de inflamación. Entonces sé que de desgaste, sé que la masa muscular de mi paciente se está afectando. Entonces yo tengo que mejor cuidarle la masa muscular. Obviamente le cuido la masa muscular, por ende voy a cuidar también el peso, ¿verdad? Pero me enfoco más y a veces mis pacientes me dicen, ¿no me va a pesar? No, porque no necesitamos el peso. Yo mejor voy a aplicar este tipo de parámetros, otros test funcionales que me sirven mucho más, como la dinamometría o hacerle al paciente un test de equilibrio en la clínica para valorar su funcionalidad muscular. Eso me dice a mí mucho más que el peso. Sí. Entonces, a veces les digo, ni se preocupe por el peso. No, hoy no lo voy a pesar porque ahorita no nos interesa el peso, siempre y cuando yo detecte que no vamos deteriorándonos nutricionalmente hablando. Y no ve como esa sensación de frustración. Alivio, bueno, depende. Yo pensé que sí me iba a pesar. De las dos. La mayor parte de las veces es frustración. Yo pensé que me iba a pesar. Yo quería pesarme. Y les digo, no lo necesitamos. En esta ocasión no lo necesitamos. Cuando yo lo considere, entonces lo vamos a pesar. Pero vamos a medir fuerza de agarre, vamos a medir el equilibrio, vamos a medir su funcionalidad. Y eso nos va a dar muchísima más información. Sí. Y que cuando uno entiende eso, es liberador. Total. Es clave, o sea, realmente, porque valorás me siento fuerte, me siento con capacidad para hacer esto que antes no. O sea, es que se te abre el panorama a ver otras cosas, porque antes era como, vaya, este es el parámetro. Pero luego cuando te explican, no, pero es que lo importante es su fuerza, que usted no se caiga, por ejemplo, el tema del equilibrio. Y ya al darte cuenta como, es cierto, puedo caminar estas distancias, me siento con la suficiente energía para realizar estas actividades. Y es irrelevante si estás pesando X o Y, porque lo puedes hacer, pues. Claro. Entonces, es como llegar a esa reflexión de que esto puede ser así. Totalmente. Es que... Y bueno, para ir finalizando con este tema de la enfermedad renal, hablábamos acerca de diabetes, pero también dijimos que las enfermedades crónicas pueden coexistir en una misma persona. Claro. Entonces, en ocasiones, ¿la enfermedad renal inicia con diabetes? La mayor parte de las veces. La diabetes y la hipertensión arterial son las principales causas de enfermedad renal crónica en todo el mundo. Y una persona que padece o presenta una diabetes más mal controlada tiene mayor riesgo de desarrollar daño renal, no en un periodo corto de tiempo, sino que después de ciertos años de evolución. Es como la gotita, como empezamos en el episodio anterior. Entonces, el que los tejidos estén expuestos de manera consistente a grandes cantidades de glucosa, eso genera o propicia un daño estructural y funcional a nivel de los riñones, lo cual en un momento dado desarrolla la enfermedad renal crónica como tal, ¿verdad? Entonces se puede prevenir. O sea, es decir, si ya estamos en fase de diabetes, yo puedo realmente empezar, porque ya sé que las probabilidades existen, están ahí. Exactamente. Pero si yo empiezo desde ahorita, que no he llegado a ese punto, puede haber quizás ni llegue a pasar. Y eso es lo más importante, porque en el caso de nutricionistas, uno de los motivos de consulta importante es la diabetes. Entonces nosotros tenemos
una labor tan importante que es la prevención. Valiosa. Y que es tamizar en el paciente con diabetes el riesgo de una enfermedad renal que pueda el paciente estar presentando. Entonces, creo que eso es valiosísimo. Nosotros tenemos muchísimas oportunidades de poder prevenir y de poder bajar estas cifras estadísticas. Es algo que se puede hacer. Es algo que se puede. Sí. Y estamos en la obligación de que en todo paciente con diabetes, al menos una vez al año, detectar o hacer exámenes para detectar posible daño renal. Es como lo que decíamos, irlo monitoreando. Exacto. Ir viendo cómo va. Ir viendo cómo va. Sí. Viendo cómo va. Entonces, la principal manifestación de que hay daño renal en una persona con diabetes es la presencia de proteínas en orina. No debería de haber proteínas en orina. Entonces, si a un paciente con diabetes está presentando proteínas en orina, entonces eso nos está indicando que hay una posible alteración a nivel de la estructura del riñón, que si eso no se trata, eso va a desencadenar una disminución en la función del riñón más adelante. No sé si esto realmente voy a ser bien, como diría, inocente, pero por ejemplo, soy una paciente y tengo diabetes. ¿Cuáles serían como esos, no sé, síntomas, signos que yo puedo ir viendo, pero que sean como fáciles? ¿Existen para yo ir viendo, decirme, me empiezo a sentir distinto y no lo asocie que es por la diabetes, sino que a lo mejor algo que ya vaya orientado como esta insuficiencia renal, que ya vaya apareciendo ciertas cosas y que no sea tanto así como verlo por un examen de laboratorio, por ejemplo, sino que existe o no hay forma? La orina con espuma. Por ejemplo, hay pérdida de proteína. Hay pérdida de proteína. Una orina espumosa nos está indicando pérdida de proteína, ¿verdad? Además de los signos y síntomas propios de la diabetes, que podría ser exceso de hambre, exceso de sed, pérdida de peso involuntaria, ganas excesivas de comer. No estoy haciendo nada y... Exacto. Eso, digamos, es para estadios iniciales en una diabetes, ¿verdad? Ajá. Pero, por ejemplo, ya vivo con diabetes y estoy desarrollando enfermedad renal. Creo que la principal evidencia es la pérdida de proteínas en orina. ¿Y cómo se evidencia la pérdida de proteínas en orina? Una orina espumosa. Sí. Una orina espumosa. Así. Entonces, eso es clave y orientar a los pacientes, aunque nosotros no seamos los médicos, el médico de cabecera del paciente, orientar y educarla y decir, vigile tal cosa, vigile lo otro, vigile esto. Irlos, orientando. Porque ellos deben dándole las herramientas necesarias, porque a veces nadie se las da. Y ahí es donde están vulnerables, que es lo que hablábamos. Y es que tal cual el objetivo... Sí, porque de hecho, perdón, ahorita reflexionando, ahorita les había entendido que identificar la proteína en la orina era a través de un examen, a lo mejor de un monitoreo de... Idealmente sí es. Pero esta forma de decirlo, no, mira, vos vas en lo cotidiano, cuando haces pipí, notas este espumeo. Exacto. O sea, algo tan... tan sencillo. Tan sencillo. Tan cotidiano, tan diario. Total. Entonces poder ver y decir, bueno, me está pasando eso. Porque alguien lo puede dejar pasar como, bueno, quizás cuando no se tiene, más que todo, creo que esta sensibilidad a saber el proceso en el que estás, ¿no? Entonces lo puedes pasar fácilmente por alto. No es tan como, pero cuando tú ya tienes esta capacidad y sí, la licenciada la vez anterior me dijo que, bueno, se lo voy a comentar. Tú ya tienes incluso eso de, mire, le quiero comentar lo que me pasó. Sí. Ya abrí esa puerta. Ella, total. De lo contrario, no, pero tenés que estar involucrado en tu proceso. Tiene que haber esta educación y este proceso de ir entendiendo. Yo he tenido pacientes con diabetes que han desarrollado enfermedad renal y que nunca se les ha instruido en relación a que al menos una vez al año se chequearan la función renal. Porque se sabe, si ya sabemos que la hipertensión y la diabetes son la principal causa de daño renal, chequeémosla. Chequeemos la función renal, al menos una vez al año. Claro, pero eso es lo que a mí me ha parecido tan revelador, que creo que la población que está del otro lado, que no está tanto del lado de la salud, no tiene ni la menor idea. Entonces no puede ni sugerir, como tú decías en algún momento, mire, yo me puedo hacer este examen a lo mejor para descartar. Es que ni tan siquiera tenés esa información, esa noción de decir, bueno, voy a solicitar, lo voy a mencionar, pero nosotros sí lo sabemos. Si sabemos que las probabilidades y posibilidades son altas, entonces monitorear una vez. Monitorear y tamizar. Y tamizar. Clave. Sí. Porque el objetivo es justamente prevenir y mejorar la calidad de vida, porque si bien es cierto, las enfermedades crónicas es eso,
en el tiempo y que se instauran en la persona, pero esto no debe representar un detrimento total en la calidad de vida de estos, porque, por ejemplo, una diabetes adecuadamente educada, la persona, y un buen control es como no tenerla, básicamente. Así es. Porque está todo dentro de los parámetros, se reducen estas probabilidades de enfermedad renal y afectación a nivel de otras estructuras. Pues, así es. Y quisiera saber, bueno, porque creo que esta es una pregunta que muchas personas pueden hacerse y lo han escuchado, que en la enfermedad renal no hay que consumir proteínas. Que los alimentos hay que cuidarse de eso. Hay que evitarlos porque son los que suelen generar más carga o pues sí. A nivel renal no se puede. Entonces, o simplemente porque alguien te lo dijo. Sí. Alguien te lo dijo. Ese es todo un tema, y el tema de la alimentación del paciente renal es un tema... 3 episodios. 5. Y es un tema fascinante, pero uno de los nutrientes que tenemos que cuidar en el paciente con enfermedad renal es la proteína. Bueno, son 2 de inicio, la proteína y el sodio. ¿Verdad? De entrada, los 2 nutrientes que hay que ponerles atención es a la proteína, el sodio. El sodio se debe de cuidar en toda la enfermedad renal, desde la etapa prediálisis hasta cuando el paciente ya se encuentra en la terapia de reemplazo renal, ya sea diálisis o hemodiálisis, e incluso cuando el paciente es trasplantado. Entonces, el sodio se debe de cuidar en todo momento durante una enfermedad renal crónica. Las proteínas es un nutriente indispensable e importante en el manejo de los pacientes con enfermedad renal, pero tenemos que saber que el aporte de proteínas puede variar dependiendo de la etapa en la que el paciente se encuentre. Si el paciente se encuentra en etapa prediálisis, es decir, etapa 3, etapa 4 o etapa incluso 5 sin diálisis, el aporte debe de ser bajo en proteína. Y principalmente proteína de origen animal, bajo en proteína de origen animal, y protagonizar el consumo de proteínas de origen vegetal. Pero si ese es un paciente que ya se encuentra en terapia de diálisis o hemodiálisis, entonces ahí va a ser al contrario. Tengo que aumentar ligeramente el consumo de proteínas animales porque las terapias de reemplazo renal son altamente desgastantes. Entonces, en la terapia perdemos una gran cantidad de proteínas y esas hay que reponerlas a través de la alimentación porque si no, desgastamos nutricionalmente al paciente. Ahora, en la etapa prediálisis, que es donde se maneja un bajo aporte de proteínas, la cantidad varía. No puedo generalizar y decir voy a manejar independientemente la etapa en la que el paciente se encuentre, lo voy a manejar con el mismo aporte de proteínas. Por ejemplo, si un paciente está en una etapa 3, posiblemente no necesite una restricción muy severa de proteínas. Con solo que yo le haga un control o un ajuste en el aporte de proteínas, va a ser suficiente. Y que disminuyamos el consumo o disminuyamos el tamaño de la porción va a ser suficiente. Y enseñarle sobre cuáles son las proteínas que debe de consumir, sobre las que debe de reducir, que serían más proteína vegetal, menos proteína animal. Ahora bien, si el paciente ya está en una etapa 4, entonces posiblemente yo voy a hacer un ajuste mayor en el aporte de proteínas. Ya eso no se diga si el paciente está en etapa 5 sin diálisis. Entonces, el control o el ajuste de proteínas que yo voy a hacer es mayor. Ahora bien, en etapa prediálisis, las proteínas que se controlan son las proteínas de origen animal. Y cuando yo hablo de proteínas de origen animal, ahí va todo lo que proviene de un animal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la recomendación que normalmente se le da a los pacientes? La primera recomendación es elimine la carne. Sí. Entonces, los pacientes llegan y me dicen, yo ya me quité la carne roja con un gran orgullo, ¿verdad? Porque el médico le dijo, elimina la carne de res. Pero proteína animal no solamente es carne de res, proteína animal es pollo, es pescado, es salmón, es cerdo, son huevos, son leche, son quesos, son yogur. Entonces, ¿qué pasa? Eliminó la carne, se siente sumamente orgulloso porque le ha hecho caso al médico, pero se está comiendo una pechuga entera de pollo, se está comiendo 8 onzas de lonja de pescado, se está comiendo 2 huevos en el desayuno. Entonces,
es ahí donde venimos nosotros a actuar con la educación nutricional, ¿verdad? Y enseñarle al paciente, volvemos a lo mismo, más allá que dar una dieta, enseñarle al paciente, ok, proteínas de origen animal son todas estas. ¿Las tenemos que eliminar? No, las vamos a reducir, vamos a controlar su consumo y vamos a preferir el consumo de proteínas vegetales. ¿Qué tipo de proteínas vegetales? Las leguminosas son una maravilla por su aporte de fibra, por su aporte de antioxidantes, la soya, los vegetales, los cereales de grano entero. Entonces hay que priorizar el consumo de proteínas animales y disminuir, no eliminar el consumo de proteínas animales, aumentar vegetales, pero enseñarle al paciente que proteína no solamente es carne roja, proteína es todo. Sí, ajá, sí, la labor educativa inicia desde esta parte. Qué valioso. Darle a conocer a las personas cuáles son estos alimentos, o sea, lo básico, pues, para luego la comprensión de cosas más complejas. Porque fíjate, aquí eso es importante. Leguminosas y otras opciones, pero luego, dependiendo, y como muy bien Johanna lo menciona, el estadio de la enfermedad, tú tenés que ir haciendo los ajustes en la alimentación porque hay otros elementos que empiezan a aparecer en escena, que son otros minerales. Que hay que exiliarlos. Exacto, como el fósforo, el potasio. Entonces, hay opciones vegetales que son ricas en estos nutrientes. Entonces, ahí es donde tú tenés que ir haciendo estos ajustes y estos balances. No, y es que de verdad es admirable la nutrición renal. Sí, es una maravilla, es un mundo. Sí. Hay que jugar con muchos nutrientes, con muchas variables, pero la satisfacción que queda de ver a un paciente que de repente llegó con, qué sé yo, una creatinina de 2.5 y luego llega con una creatinina de 1.9, uno dice, de verdad que valió la pena todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el sacrificio. Y la nutrición renal ha ido evolucionando muchísimo con el tiempo. Y gracias a Dios que ha ido evolucionando, que ha ido cambiando. Porque normalmente se tiende a concebir la alimentación del paciente renal como una alimentación restrictiva, como una alimentación monótona, insípida, aburrida, poco variada, poco apetitosa. Y hay muchos mitos e incluso mitos que todavía están presentes o que los profesionales de la salud también los replicamos, ¿verdad? Como que fuera una verdad absoluta. Y entonces, gracias a los avances en la ciencia y la evidencia, la nutrición renal ha evolucionado muchísimo y ahora aquellas recomendaciones restrictivas y rígidas que podíamos haber estado dando hace 6, 7 años, ahora la evidencia nos dice que es todo lo contrario y que podemos flexibilizar la alimentación de acuerdo a las necesidades puntuales del paciente, de acuerdo a la etapa de cambio, de acuerdo a la etapa de la enfermedad, de acuerdo al tipo de terapia, que ahora podemos ir flexibilizando esa alimentación y que el paciente puede disfrutar de comer, tener la libertad de poder comer sin culpa, sin miedo, sin frustraciones, porque normalmente la mayor parte de los pacientes llegan con ese punto de dolor de ¿y hoy qué voy a comer? Me va a quitar todo, me va a quitar todo lo rico, yo no voy a poder salir, me va a dejar comida costosa, me va a dejar comida que me va a costar trabajo prepararla. O sea, llegan con tanta preocupación, con tanta ansiedad, porque uno de los puntos de dolor es precisamente la alimentación. Claro. ¿Qué voy a comer? Y lamentablemente, Jessica y Sandra, los pacientes no reciben orientación nutricional. Al paciente, cuando se le diagnostica enfermedad renal crónica, con suerte se le dan recomendaciones genéricas. Recomendaciones genéricas que se le dan lo mismo, la misma recomendación se le da a todos. A todos. Y todos los pacientes son completamente diferentes. Entonces, por eso yo siempre digo que la dieta renal no existe. Sí. Porque muchas veces se piensa que dieta renal es poca proteína, controlada en sodio, controlada en fósforo, controlada en potasio, controlada en líquidos. Pero eso no es cierto, porque un paciente puede ser que sí tenga daño renal, pero que no necesite todas estas restricciones o necesite todos esos ajustes de nutrientes que se ponen en juego en el momento del tratamiento del paciente. Pero si nosotros no estamos capacitados, no estamos actualizados, vamos a restringir todo de manera innecesaria.
yo me dediqué o decidí dedicarme al manejo del paciente con enfermedad renal porque a mí me encantan los retos y entre más difícil es un cuadro clínico, a mí me gusta más. Y yo en mis épocas de juventud trabajé muchos años en el Hospital Rosales atendiendo pacientes con alimentación por sonda o nutrición parenteral. Entonces es pacientes de cuidados intensivos, que eso a mí me enloquecía. Cuando yo salí de la parte hospitalaria dije, ¿a qué me voy a dedicar? Necesito dedicarme a un área que me signifique un reto, un área de la nutrición. Entonces estaba bien clara que el tema de control de peso definitivamente no era conmigo. Respeto mucho a quienes lo hacen, tendrán su propia convicción, pero eso no venía conmigo y yo no tenía claro a lo que me quería dedicar. Y de repente me llega un paciente a la clínica que era una persona de edad avanzada que llegaba con una referencia médica, diagnóstico, enfermedad renal crónica, grado 5. La referencia médica decía no carnes, no pollo, no queso, no huevos, no frutas, no verduras. No coma nada. Pues. Restricción de líquidos. Entonces yo veo toda esa indicación que me mandaba el médico y le digo, ¿qué está comiendo usted? Solamente arroz aguado con whisky. Y eso me impactó y me cambió la vida. Y el señor tenía una pérdida de peso clínicamente significativa y yo dije, aquí está mi nicho, aquí está mi mundo, aquí es a donde yo pertenezco. Porque no es posible que estas cosas en este momento de avances tecnológicos, de avances en la ciencia, estas cosas se sigan dando. Entonces ahí fue cuando empecé a capacitarme, a estudiar el tema de la nutrición renal y hoy por hoy, sí es cierto, no es fácil y como les digo a los pacientes, no va a ser fácil, pero le prometo que se puede. Se puede mejorar sus metas de salud llevando una alimentación más flexible, una alimentación más amigable con el riñón, adaptada a sus necesidades específicas. Porque podría ser que aquí las tres tuviésemos algún daño renal. Puede ser que Jessica tuviera el potasio alto, pero yo no. Entonces, si yo no lo tengo alto, ¿por qué me lo van a restringir a mí? O a controlar. No me gusta usar la palabra restricción. Se lo voy a controlar a Jessica, pero a mí no me lo voy a controlar. Entonces, eso es lo que pasa, que no todos los pacientes son iguales. Y muchas veces como profesionales de la salud tendemos a generalizar que a todos les vamos a dar el mismo manejo. Y cada paciente es completamente un mundo. La alimentación depende de la etapa, la alimentación depende de las complicaciones, la alimentación depende si está en terapia de reemplazo, la alimentación depende de los laboratorios. O sea, yo no puedo atender a un paciente con enfermedad renal crónica sin laboratorios porque los laboratorios son los que me van a ir dictando la conducta a seguir, la conducta terapéutica a seguir con ese paciente. Y si el laboratorio me dice que su único problema es la creatinina y todos los demás parámetros están normal, ¿por qué se los voy a restringir? ¿Por qué se los voy a restringir? Claro, no es la etiqueta. Eso es realmente todos los componentes de ese paciente. Exacto. Entonces, esa es una gran labor y que a mí en lo personal considero que la vida me ha llevado por este lado de la nutrición para poder ayudar al paciente a transformar vidas a través de la educación, el empoderamiento, a través de la individualización y por medio de esas herramientas yo puedo devolverle al paciente la sensación de tener libertad, de tener control, de autonomía, de devolverle el placer por comer sin que él sienta que algo malo le puede pasar, porque hay pacientes que dejan de comer porque le tienen miedo a la comida. Y qué valioso, me inspira tanto, Ivana, realmente verla, me conmociona así, aquí está chinita, porque creo que es altamente gratificante escucharla, es decir, su abordaje, su entrega, contagia, es decir, hace que realmente uno se sienta bien. Yo siempre digo, todo lo que falta, pero no, usted me acaba de hacer, todo lo que tenemos, porque es sumamente valioso cómo se ha ido formando su pasión, su criterio y ver que es tan complejo y tratar de hacer esto. De corazón deseo que tenga a su alrededor más profesionales como usted para que se refuercen constantemente, porque a veces cuando somos los únicos nos podemos llegar a veces a abandonar y querer decir abandono la toalla porque qué difícil esto, porque uno se siente como profesional frustrado, pero de verdad que qué bonito saber que hay profesionales como usted, Ivana, que están al servicio de los pacientes y hay que decirlo, es también regresar una calidad de vida a una persona. Es que tenemos que luchar por justo que tengan calidad de vida. Es darle eso y no hay nada más valioso
valioso en eso en un ser humano, de sentirse que puede tener un diagnóstico, pero tengo una calidad de vida y yo puedo hacer las cosas. Y hacerlo desde el lado de la nutrición creo que a veces está bien infravalorado. Lamentablemente creo que no le hemos puesto todavía a nivel ese peso que tiene, sino que lo vamos dejando ahí como si fuera algo nada más, ¿verdad? Pero no, usted lo ha dejado claro. Somos lo que comemos. No, por Dios, no podemos volver a cerrar con eso. Es que ves, o sea, es que muchas veces se reduce a eso y se deja de lado la labor que profesionales como Johanna hacen, pues. Claro. Y entonces así que este episodio ha sido realmente enriquecedor. Sí. Es que podríamos pasar toda la noche hablando. El tema es fascinante, pero sí se trata de devolverles a ellos la calidad de vida, porque no significa que enfermedad renal crónica sea sinónimo de no disfrutar la comida, no sentir placer de comer, sino que al contrario, que ellos sepan, sí, hay una condición, pero se puede salir adelante con ello. Y para mí no hay cosa más gratificante que ver a los pacientes cuando me dicen, yo pensé que todo eso que usted me está diciendo que no podía comer, se podía. No pensé que no se podía. Hasta alivio. O sea, todo eso que usted me está diciendo que sí se puede, yo pensé que no se podía. Y le digo, claro, trabajemos en tamaño de porción, frecuencia de consumo, biodisponibilidad. O sea, trabajemos varios aspectos, varias herramientas para que usted vuelva a sentir que tiene libertad de comer sin miedo, sin frustraciones, sin preocupación. Obviamente, siempre haciendo los ajustes necesarios, cuidando sus metas de salud. Y me encanta en lo personal empoderar a los pacientes para que logren esa autonomía, para que logren mejor mantener sus metas de salud, para que logren aclarar conceptos, erradicar falsas creencias y sobre todo erradicar recomendaciones sin evidencia. Claro, definitivamente. Imagínate, esa frase es tan importante y es algo que se tiene que seguir replicando. Eliminar recomendaciones sin evidencia, porque son las más dañinas. Claro. Y bueno, no me resta agradecerle de verdad, Johanna, por su tiempo. Feliz. Estos espacios a nosotros creo que nos recargan, nos inspiran. Ha sido toda una cátedra escucharla, por supuesto, y saber que este es el impacto positivo que se puede lograr teniendo estos recursos académicos, seguirse preparando, seguirse actualizando y no perder de vista que lo que nosotros queremos es el bienestar de estas personas. Exactamente. Y justo como usted lo menciona, es gratificante verlo ya luego materializado, ya sea en prueba de laboratorios, en cómo esta persona luego se relaciona con los alimentos, cómo logra comprender sus patologías, sus características. Entonces, de verdad que estamos muy, muy agradecidas y por ello le tenemos un detallito ahí de Sensato. Sensato es una marca de productos sin conservantes, sin preservantes, libres de gluten, lácteos. ¡Qué buenísimo! Sí, gracias, así que ahí se lo vamos a estar entregando para que usted pueda también degustarlos y pues agradecerle definitivamente. Gracias a usted, de verdad que me he sentido como en casa. Y qué bonito es encontrar profesionales como ustedes también comprometidas, cada quien en su disciplina y sobre todo comprometidas con proporcionar información basada en ciencia. Yo soy enamorada de la ciencia, soy enamorada de la evidencia científica porque realmente eso es lo que nos mueve. Y si bien es cierto, nosotros tenemos guías de práctica clínica que nos van diciendo cuáles son las conductas terapéuticas que tenemos que seguir, pero la nutrición basada en ciencia nos aporta muchísima información valiosa para poderla después contextualizar con nuestros pacientes ya en la práctica clínica. Y qué rico de verdad encontrarme con profesionales con ustedes en los que nos podamos entender, hablar el mismo idioma y basarnos en ciencia. Claro, que eso al final se nos va el tiempo. Lo más importante. Sí, así que muchísimas gracias, de verdad. Súper contenta. Sí, gracias. Y esperamos que esta no sea la última de muchas. Por favor. Sí, porque realmente hay tantos otros temas que quisiéramos conversar con usted y ampliar más algunas otras áreas que sería muy enriquecedor para quienes nos escuchan. Y que por cierto, que no se les olvide escucharnos a través de Spotify, Amazon Music, iHeartRadio, Deezer y YouTube, o sea, todas las plataformas. Buenísimo. Muchas gracias. Esto fue Ley del Efecto,
tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.